Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues llegó el día en el que estamos muy emocionados. A mí en lo particular estoy sumamente emocionado y sobre todo me siento sumamente honrado en la parte en la que el día de hoy tengo a un invitado por demás importante y que quienes me han seguido en mis redes sociales y quienes lo han seguido a él en las redes sociales saben que nos encontramos en la ciudad de Tijuana y el día de hoy principalmente con Daniel Cipolat. Daniel, no sabes el gusto que me da tenerte aquí, no sabes la emoción que tengo de saber que vamos a poder compartir aquí un rato con todos los que nos ven y sobre todo conocer un poquito más de ti. Te lo agradezco mucho. No, gracias a ti, Isaac. Gracias por invitar. Bueno, en realidad es una reunión más que una Exactamente. invitación, ¿no? Así que, bueno, estamos dispuestos para conversar, ¿no? Y también para recoger las preguntas de la gente. Exacto. Que es el objetivo principal, ¿no? Sí, porque la parte más importante y lo que aquí causa mucha curiosidad y mucha... No puedo ver mis preguntas. ¿Me apoya alguien con mis preguntas? Porque no lo puedo ver de mí. Si no, de tu celular, porfa. Claro, tendríamos que decirle a la gente que este retraso que tuvimos en la transmisión se debe a una serie de contratiempos que estamos acostumbrados a eso porque basta que uno empiece a mover la luz para que la oscuridad se manifieste y haga su trabajo, ¿no? Pero así todo, aquí estamos. Y en la última media hora se han presentado como bastantes inconvenientes, pero logramos estar aquí ya para ustedes y pues bueno, poder empezar esta transmisión. Exacto. Yo creo que la parte más importante de lo que tanto he estado yo hablando en los últimos meses, cada vez que tengo una transmisión o que tengo un invitado, hablamos mucho del despertar de conciencia. Pero la parte más importante hablamos de cómo poder empezar a trabajar estos procesos, ¿sí? Y en el caso con Daniel, que tiene toda esta forma y visión de ver las cosas desde una dimensión completamente diferente a la nuestra, pues tenemos lo que es Quantum Vortex. Pero a mí me interesa mucho antes de poder aprender todo esto y platicar contigo es, a ver, explícame, ¿de dónde viene Daniel Cipolat? Bueno, ¿de dónde viene Daniel Cipolat? Empezaste con la pregunta más complicada. A ver, ¿cómo te explico? Todos, absolutamente todos, iniciamos un viaje, ¿no? Un viaje desde el origen de la creación hasta donde estamos ahora. Pero dentro de lo que es el viaje, pasamos por una serie de etapas, ingresamos por el Sol de nuestro sistema solar hasta que llegamos aquí a la Tierra con un propósito específico. Entonces, ese propósito es el que cada uno tiene que desarrollar estando aquí en el planeta. Yo, por las características mías y por la resonancia que tengo con Sirio, por ejemplo, siento que mi procedencia viene por ese lado. De Sirio. Exactamente. Pero bueno, todos venimos de diferentes procedencias y la Tierra es un planeta que la curiosidad o la característica principal que tiene es que alberga diferentes procedencias de diferentes sistemas, porque venimos a practicar algo que se llama integración. Pero también venimos a aprender acerca de la desintegración. Cómo es convivir entre diferentes razas, porque ten en cuenta que las diferentes razas de la Tierra responden a una diferente procedencia cósmica. Exactamente. Entonces es como un gran laboratorio donde convivimos diferentes procedencias, diferentes especies, o sea, es una variedad prácticamente infinita la que hay en la Tierra, cosa que no es algo común porque lo más habitual es que en cada planeta haya los originarios de ese planeta, ¿no? Que no hay tanta mezcla, ¿no? Entonces aquí es realmente un gran laboratorio donde venimos a aprender muchas cosas. Pero, por ejemplo, sí, efectivamente, el planeta Tierra tiene diferentes razas y nos hemos dado cuenta y hay toda una historia y mil cosas y mil teorías, ¿no? Pero la pregunta sería, entonces el planeta Tierra, ¿qué es? ¿Es un experimento? ¿Es el planeta idóneo para poder incubar nuevas conciencias que van a ayudar a otras galaxias?
¿O somos, en qué momento aparecemos en el tiempo real del universo? ¿O qué papel juega el planeta Tierra? Bueno, dentro del sistema solar, el planeta Tierra, una de las características que tiene, que es un planeta de tercera dimensión. Y en tercera dimensión, o sea, otros planetas del sistema solar están en diferentes dimensiones. Nosotros, cuando vemos los planetas del sistema solar, vemos como si estuvieran devastados, ¿no? Exacto. Como que el único planeta que tiene vida es la Tierra, sin embargo nosotros lo vemos desde tercera dimensión. Entonces vemos un planeta inhabitable, sin embargo están llenos de vida también. Exacto. Nada más que están en otra dimensión. Dentro de la Tierra también existen varias dimensiones, como es la intratierra, ¿no? que es cuarta dimensión. Y también convivimos con el campo astral, que también es cuarta dimensión. Entonces, la variedad de vida que nosotros podemos registrar a través de nuestros sentidos físicos es muy limitada. Sin embargo, eso está sucediendo y simultáneamente. Y el que tú vengas de Sirio, ¿tú conscientemente decidiste bajar de esa dimensión o de esta parte de las Pléyades a reencarnar a la Tierra, consciente o inconscientemente? Bueno, yo muchas veces cuento cómo fue mi historia, ¿no? de llegar aquí a la Tierra. Yo estaba en quinta dimensión, pero me trajeron un poquito engañado, porque recuerdo cuando yo estaba en quinta dimensión, es una frecuencia que es mucho más elevada que la de tercera, obviamente, y se siente fantástico. O sea, esto es un aliciente para lo que nos espera después de salir de tercera dimensión, porque ahí hay toda plenitud, toda paz, toda armonía, todo está sincronizado, todo es coherencia, mientras que en tercera dimensión es una disonancia total. Entonces, recuerdo mis trabajos en quinta dimensión, yo estaba muy bien catalogado allí, ¿no? Tenía mis labores, mis trabajos para hacer, pero era necesario que yo viniera a tercera dimensión con una misión específica, que era lo que estoy haciendo en este momento, pero yo me negaba a venir, o sea, daba vueltas porque no quería encarnar, porque sabía lo que era. Entonces di vueltas y lo estiré hasta donde pude, hasta que recuerdo la escena en la cual tenía vendrían a ser como dos colegas o dos maestros, los cuales siempre venían a sugerirme que tenía que encarnar, pero en la última vez iba caminando por recuerdo que el espacio era muy blanco, iba caminando con ellos venían conversando conmigo, no recuerdo exactamente bien la conversación, pero sí me acuerdo de la imagen, donde tenía uno a cada lado, íbamos caminando por un pasillo, y en un momento dado recuerdo que atravesé una línea, ¿no? Que cuando atravieso esa línea empiezo a ser succionado, ¿no? Okay. O sea, empecé a sentir... A esta dimensión. Exactamente. Ajá. Empecé a sentir una succión como si fuera un magnetismo, y cuando quise darme cuenta ya estaba en la panza de mi mamá. Wow. Y bueno, también recuerdo todo ese proceso, ¿no? Estando en la panza de mi mamá, todo oscuro, los latidos del corazón, que pasé un periodo ahí, ¿no? De silencio total. Y bueno, lo demás ya es historia. Oye, y en quinta dimensión, por ejemplo, que tú te veías y sabías que estabas allá, ¿cómo eras físicamente? No recuerdo exactamente mi fisonomía, porque muchas veces sucede que cuando no estás, cuando tienes un cuerpo semimaterial, no te ves tanto a ti mismo. Okay. O sea, es como que vieras en tercera persona, ¿no? O mejor dicho, en primera persona. En primera persona.
Y esto sucede muchas veces también cuando haces viajes astrales. Exacto. O, que tú no te ves a ti mismo. Entonces, esto de estar en Sirio, perdón, es como estar en el camino medio para volver a reencarnar. ¿Es un proceso de reencarnación consciente? No tiene nada que ver. ¿No? O sea, no. Son diferentes estados. Okay. ¿No? De hecho, tú tienes diferentes yoes que están trabajando en diferentes niveles de conciencia. En esta misma. Exacto. Todos tenemos, estamos cohabitando simultáneamente en diferentes planos, en diferentes niveles de conciencia, ¿no? ¿Eso podría ser lo que se llama famosos mundos paralelos? Cuando se habla de mundos paralelos es porque quizás toma preponderancia uno de esos, ¿cómo podríamos? Aspectos, me gusta decir, ¿no? Okay. Uno de esos aspectos toma preponderancia y por ahí tienes una visión desde esa dimensión, ¿no? Entonces, siempre el problema es que como nosotros estamos codificados para entender la tercera dimensión, nuestro cerebro está codificado para entender la tercera dimensión, no podemos tener acceso fácilmente a esas otras realidades. Okay. Entonces, cuando nosotros soñamos, por ejemplo, que vamos a cuarta dimensión, por eso no podemos entender bien los sueños. No es que a veces sí se te permite tener acceso a esa realidad, podríamos decir, pero nuestro cerebro lo interpreta mal, o sea, lo interpreta de una forma fragmentada, no lineal, y para poder decodificar lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos vivenciando, se complica, ¿no? Porque ya te digo, estamos codificados para entender tercera dimensión y un rango de frecuencias muy limitado. En tercera dimensión estamos viviendo con un ADN de 2 líneas de ADN, ¿sí? Se dice y se habla de que existen hasta 12 líneas originalmente de ADN. Ajá. Cuando estamos hablando de que brincamos de tercera a quinta o a sexta, ¿estas líneas de ADN aumentan? Lo que pasa es que esa modificación genética únicamente sería posible, porque no es, aunque ya hay seres que vienen con una tercera hebra activada. Ajá. Pero eso digamos, en la realidad que nosotros tenemos que vivenciar y que permanecer, no es posible, y aparte no tendría sentido, porque dejaría de ser tercera dimensión, y la tercera dimensión cumple una función, ¿no? Va. Es como que tú estás digamos, en la escuela y tienes que, ya sabemos que hay estados superiores de conocimiento, que sería, digamos, un establecimiento terciario, una universidad, una facultad, pero tú tienes que pasar por la instancia que te corresponde. Por el proceso. Exacto. Para llegar a esa madurez. Exactamente. Entonces, no tendría sentido decir, bueno, dejemos de lado todo lo que es la enseñanza primaria porque hay algo mejor. No, todo tiene un sentido y todo tiene un propósito en el momento que tienes que experimentarlo. Y al momento que nosotros nacemos en este proceso de tercera dimensión, nacemos con una misión que llamas años cósmicos, o el año cósmico, o el ciclo cósmico, perdón. Sí. El ciclo cósmico. O sea, todos venimos con un ciclo cósmico dentro del ciclo cósmico del planeta. Exacto, o sea, hay diferentes ciclos cósmicos. Ajá. No sé si a eso te refieres. Sí, exacto. Porque, bueno, en realidad tendríamos que empezar desde el principio de entender dónde estamos y cuál es el contexto donde se maneja tercera dimensión, aquí donde estamos nosotros, que es la gente que me sigue, me oye hablar mucho del blindaje energético. Exacto. Y el blindaje energético es el contexto en el cual nosotros nos manejamos y se desarrollan todos estos ciclos cósmicos.
porque, digamos, el propósito que nosotros tenemos requiere de una linealidad, ¿no? O sea, en el tiempo, que el tiempo también es algo muy relativo, obviamente porque no existe como tal el tiempo, pero es una medida que está dentro de lo que nosotros nos hacen percibir como tiempo, que nos da una medida de que todas las cosas las tienes que desarrollar en el tiempo, ¿no? O sea, los ciclos cósmicos tienen que seguir una linealidad, y esa linealidad la marca el tiempo. Entonces, para atravesar toda nuestra experiencia dentro del blindaje energético, esto requiere de muchos ciclos cósmicos, y toda la suma de estos ciclos cósmicos podríamos decir que una vez que se atraviesa y se culmina toda esa experimentación, habremos finalizado nuestro gran ciclo cósmico, que es de una punta hasta la otra del recorrido dentro del blindaje energético. Ya te entendí. Y en ese blindaje energético coexistimos muchos de diferentes ciclos cósmicos. Sí, porque no todos estamos en los mismos ciclos cósmicos. Hay gente que recién ingresa al blindaje energético, gente que está promediando su estadía, y otros que están ya más cerca de la salida del blindaje energético. Otros ya salieron. Pero lo que te quiero explicar que el estar en diferentes fases de este camino que tenemos que atravesar hace que digamos, esto es lo que hace los diferentes niveles de conciencia, porque una es la conciencia del que recién ingresa y otra es el que está mucho más avanzado. Exacto. ¿No? Que esto no tiene que ver con un proceso intelectual o un proceso de que unos sean más iluminados que otros, sino que ya han cumplido, ¿no?, con sus ciclos cósmicos. Y por ejemplo, en estos ciclos cósmicos que vamos avanzando y que vamos gradualmente creciendo, por decirlo así, ¿esto se ve reflejado en algo en tercera? Por ejemplo, se ve reflejado a lo mejor en que la persona tiene más éxito, a lo mejor la persona puede tener mejor economía o mejor belleza, ¿o no? No, precisamente. No tiene nada que ver con eso. No. O sea, de acuerdo al plan que tengas en cada encarnación que cumplir, digamos, tú acuerdas, o tu ser superior acuerda, de acuerdo al tipo de experiencia que necesite hacer, las capacidades que se te son dadas para cumplir con esa misión o con esa experiencia. Muchas veces pasa que se te son vedadas ciertas capacidades para que únicamente te enfoques en lo que viniste a hacer. ¿No? Claro. O sea, un ser que muchas veces se lo considera como un virtuoso, tú dices, wow, qué capacidad que tiene esta persona, que es virtuoso en tal o cual tarea. ¿No? Y esto no tiene que ver con que sea virtuoso, sino que no tiene, yo lo llamo restrictores energéticos, no tiene restrictores donde otros sí los tienen, ¿no? Entonces, el estado normal sería que ninguno de nosotros tuviera restrictores energéticos y que todos fuéramos genios. Pero de acuerdo a la tarea que venimos a hacer, es necesario que se te bloqueen ciertas capacidades. ¿Para poder desarrollarlas? No para desarrollarlas, porque tú ya eres. O sea, nosotros ya somos, podríamos decir, perfectos. El tema es que para la tarea que vienes a hacer aquí es necesario que se te bloqueen algunas capacidades para que te enfoques únicamente en la tarea que vienes a hacer. Yo muchas veces pongo como ejemplo, ¿viste los caballos que le ponen las anteojeras? Ajá, sí, claro. Para que no se distraigan lo que hay a los costados del camino. Ya, excelente ejemplo. Exacto. Claro, exacto. Entonces, esta es la función que tienen estas restricciones. ¿Y estas restricciones son heredadas o son adquiridas? No, digamos que, como te decía antes, esto está
acordado con tu ser superior. Va. No es una fatalidad ni nada por el estilo, sino que el ser superior, sabiendo cuál es el plan que tiene que desarrollar, ya sabe que va a ser sometido a unos programas que van a restringir sus capacidades. Wow. Oye, Daniel, otra cosa. No sé si esto vaya enlazado a lo que estamos hablando de los restrictores energéticos, pero tú hablas de la transmigración cuántica celular. Ajá. ¿Sí? Explícame qué es eso. Eso es la última información que estoy manejando, de acuerdo a los procesos que estamos atravesando, que obviamente no es para todos, pero de acuerdo a la etapa en la que cada uno está, podemos describirlos de alguna u otra forma. Yo en estos 10 años que hace que estoy transmitiendo mis reportes energéticos, siempre han ido acompañados de mis propias experiencias, ¿no? O sea, todo lo que yo transmito antes me ha pasado por el cuerpo a mí. Okay. O sea, es como que mi ser superior también acordó ponerse a disposición físicamente, poder experimentar todos los procesos biológicos, emocionales, los que fueran, para después poderlos interpretar y transmitirlos. En el caso de lo que me preguntas, de la resonancia, ¿cómo era? La transmigración. Transmigración cuántica Ajá. celular, tiene que ver con que para poder, digamos, pasar a un nivel superior de conciencia, estamos llegando a un límite en el cual el hardware ya no se banca al software. Ya, sí. ¿No es cierto? Entonces, por más que tú tengas la capacidad de entender una cierta cantidad de cosas, estamos llegando a un límite en el cual es necesario modificar la raíz de todo, y esta raíz tiene que ver con digamos, la estructura cuántica que nosotros tenemos, que yo lo traduzco en un sexto nivel de conciencia. Y es necesario modificar desde las bases mismas para que tú puedas pasar al siguiente nivel. A ver cómo lo puedo transmitir de una forma sencilla. Y este es un fenómeno que se me representó muy claramente cuando estuvimos hablando largo y tendido acerca de la muerte, ¿no? De qué es la muerte, cómo es el proceso y demás. Y como nosotros estamos atravesando una etapa en la cual, son muchos los procesos que se están viviendo, pero hay situaciones a nivel celular y a nivel cuántico que también están sucediendo y tiene que ver con que se tiene que desmantelar lo que nosotros, la estructura que nosotros poseemos en tercera dimensión, para construir al mismo tiempo otra estructura en una dimensión superior. A ver, te lo pongo en este ejemplo. Cuando tú naciste, antes de nacer, hubo toda una planificación antes, ¿no? Y para poder encarnar en tercera dimensión, hubo unas células que tenías en otra dimensión que tuvieron que transmigrar a tercera dimensión para crear el organismo físico que tienes. Ya. O sea, las cosas no aparecen de la nada. De la nada. Vienen de una esfera de conciencia a otra esfera de conciencia. Es como tú pasar un portal, cuando hablamos de pasar un portal o un salto cuántico, es porque estás pasando de una dimensión a la otra. Pero esto no se produce así mágicamente, sino que hay un proceso que tiene que ver con la transmigración cuántica celular. Entonces,
para crear un ser en esta dimensión, tienen que pasar de otra dimensión una estructura, que esta es la estructura celular, que se va creando y va pasando de célula en célula hasta crear un organismo físico. Pero también esto sucede al revés, o sea, pasamos de esta tercera dimensión, y cuando tienes que, vamos a ponerlo en estos términos, cuando tienes que morir, que no es así, pero lo pongo en estas palabras para que lo entiendas, antes se va realizando un proceso cuántico en el cual cuando tú desencarnes, ya esté creado el otro cuerpo que vas a habitar. Wow, ya te entendí, claro. O sea, no es que todo pasa así mágicamente y apareces como un fantasma en otro lado, sino que hay todo un proceso. Y esto tiene que ver con la transmigración cuántica celular. Entonces podríamos decir que nosotros, al momento de nacer, que nosotros lo vemos así desde tercera dimensión, y tú lo explicas de una forma muy interesante porque dices que realmente estamos muriendo, ¿sí? O morimos al momento de que nacemos. Exactamente. ¿Sí? O sea, significa... cuando nacemos es al revés, estamos muriendo. Muriendo. O sea, por eso los bebés lloran cuando ingresan a tercera dimensión. Entonces esto significa que vivimos, o sea, antes de nacer, vivimos, por ejemplo, en una dimensión que podríamos llamarle perfecta, o en el camino que nos corresponde perfecto, y bajamos, por decirlo así, a esta tercera, a rectificar y componer cosas que quedaban pendientes, ¿o no? No. Ok, a ver. Eso es lo que nos han inculcado y lo que nos han hecho creer, digamos, que venimos a pagar el karma, que pagar deudas anteriores, ¿no es cierto? Eso no hay nada más alejado de la verdad, ¿no? Porque nosotros estamos en un camino de evolución, pero de evolución no a nivel de que como también nos han enseñado la evolución, ¿no? La evolución del hombre, la evolución de las especies, la evolución de llegar a la perfección. No, nosotros ya somos. Venimos a experimentar, venimos no solo a aprender acerca de la desintegración, sino lo más importante, que es trabajar con la oscuridad. O sea, nosotros venimos a tercera dimensión, donde nos vamos a encontrar de frente con la oscuridad. ¿Y para qué? Bueno, eso responde a lo que describo como el gran plan expansivo de la luz. El gran plan expansivo de la luz consiste en, digamos, poder explorar o poder tomar contacto con aquellas regiones del universo donde la luz está poco desarrollada, la conciencia también está en un estado muy bajo, y es necesario, para seguir expandiendo el universo, porque el universo está en constante expansión. Y esta expansión es posible gracias a que hay un movimiento de expansión desde el centro del universo, por así decirlo. Vamos a ponerlo como si fuera el autoconocimiento divino, ¿no? Es como que Dios necesita conocerse a sí mismo, o la divinidad, o el ser supremo, del cual todos pertenecemos, no es algo que está externo a nosotros. Exacto. Nosotros formamos parte de esa gran conciencia cósmica universal, y esto tiene que seguir expandiéndose en un movimiento autoperpetuante. Entonces, para poder expandirse y para aportar a ese autoconocimiento, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? En nuestra vida diaria estamos siempre constantemente tratándonos de conocer a nosotros mismos, de conocer las partes que no afloran tan fácilmente a la superficie, sino que están muy en el inconsciente. Entonces, el universo hace exactamente lo mismo, o sea, somos un fractal del universo. Entonces, para poder conocerse a sí mismo, tiene que tomar contacto con esas regiones donde la luz no llega, que lo podemos poner en palabras como si fuera oscuridad. Ya, claro. Entonces, los seres superiores de cada uno estamos aquí para
tomar contacto con esa oscuridad. Y la única manera que nosotros tenemos de poder realizar ese trabajo es acoplando con una porción de oscuridad, ¿no? Entonces, todos los seres que estamos encarnados aquí, necesariamente tenemos una porción de oscuridad acoplada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar contacto. Con esa parte. Claro, porque muchas veces el camino espiritual es que te dicen, bueno, tú tienes que ser santo y puro, pero estás negando la parte de oscuridad. Exacto, sí, ¿no? claro. No, Ajá. y esa es una hipocresía en realidad, porque, digamos, el camino más cercano al autoconocimiento es que tú reconozcas y trabajes con esta oscuridad. Claro, a ver, pero hay una parte que dices muy interesante, eso es lo que nos han inculcado. Uh-huh. O sea, esto significa, por lo tanto, que lo hemos platicado también, que esto forma entrar cuando nacemos, ¿sí?, en esta matrix que está limitada y que está condicionada por todos estos, llamémosle, programas y demás, Ajá. ¿sí?, que precisamente es parte de la oscuridad. ¿O me equivoco? No, ¿Sí? ¿Es correcto? Es así. ¿Sí? O sea, nosotros ingresamos lo que es el blindaje energético, es oscuridad, ¿no? O sea, y aquí es donde nosotros tenemos que confrontar con eso, ¿no? No luchar contra la oscuridad, sino reconocerla, reconocer y llevarla a la conciencia, porque ten en cuenta que el poder más grande que tiene la oscuridad es el anonimato y la invisibilidad. Exacto. Entonces, lo peor que le puede pasar a la oscuridad es que se manifieste. Muchas veces nosotros decimos, wow, lo que está pasando en el mundo, las cosas que suceden, pero en realidad es como un proceso que es necesario que la oscuridad se manifieste para que pierda su poder. ¿Es una oportunidad que tenemos? Mientras está, es invisible, y mientras está escondida, no hay forma, siempre te va a controlar, siempre te va a dominar, pero cuando esto se manifiesta ya perdió el 50% de su poder, ¿no? Ah, cuando ya lo ubicas y lo detectas. Exacto, cuando se manifiesta. ¿Qué te parece si vamos recogiendo algunas preguntas, ¿no? Porque ¿Hay preguntas? nos entusiasmamos hablando, y uno de los propósitos Estaba esperando que me dijeran algo. Bueno, hay muchos saludos. Ajá. En todas las páginas. Muy bien. Toda la gente está saludando de muchos lados del mundo, ¿no? Lupita Chezarreta dice, saludos guapos. Pregunta, en el curso de Quantum Vortex podremos descubrir nuestra misión de vida y también hacer conciencia de en qué etapa estamos de haber entrado al blindaje energético. Tal cual, sí. Las dos cosas y mucho más, ¿no? Dentro de lo que son los cursos de Quantum Vortex, hacemos toda una descripción del contexto energético en el cual estamos y también de los niveles de conciencia que manejamos, porque muchas veces uno se limita a creer que únicamente actúan los niveles más bajos, que son el nivel físico, el nivel mental, el nivel emocional, pero hay 4 niveles más que están simultáneamente trabajando en todo momento, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros nos toca ahora como seres conscientes que somos es ser conscientes justamente de nuestra multidimensionalidad. Y una vez que eres consciente de esta multidimensionalidad, sabes qué nivel está actuando en qué momento determinado y cómo hacer uso de estos niveles a través de tu propia co-creación, ¿no? Eso es fundamental, porque en ciclos pasados siempre estuvimos esperando que otro co-creara por nosotros. De hecho, los que nos controlan tienen tan claro nuestro poder de co-creación que los únicos que nos enteraron de ese poder somos nosotros. Exacto. Entonces, una vez que tú te das cuenta de cómo funciona el mecanismo de co-creación,
ya no tienen, ya ellos ya no pueden, por eso intentan mantenernos dormidos a lo que dé lugar, ya sea con la alimentación, con la educación, con la... Nos crean necesidades para desviarnos. Por supuesto, Claro. ¿no? O sea, la distracción, ¿no? Hay tantas herramientas que tienen para mantenernos desconectados, ¿no? Que esa es una parte muy importante en Quantum Vortex, porque Quantum Vortex te ayuda a a reconectar, reconectar toda esta parte. Exactamente. Claro, que es una parte muy importante. Ten en cuenta lo siguiente: cuando tú no eres consciente de tu conciencia, vendrá otra conciencia y ocupará su lugar. Lo repito. Sí. Sí, qué miedo. Cuando tú no eres consciente de tu conciencia, vendrá otra conciencia y ocupará su lugar. Esto quiere decir que tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tu conciencia y de ser consciente de tus verdaderas capacidades. Porque si no lo haces, otro lo hará por ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante, Wow. fundamental. ¿Hay otra pregunta? Hay comentarios. Ujú. Dice Luisa María Piñango: yo sé que debo estar en el curso, sin embargo siento que hay seres de oscuridad o algo así que han puesto todo tipo de obstáculos para que yo no reciba esta información. Este es mi desafío a superarlo. Ujú. Wow. Sí, es muy común que cuando uno quiere empezar un camino de desarrollo personal, la oscuridad se encargue de disuadirte, ¿no? Con muchas herramientas. Claro, y obstáculos y pretextos y surgen todo. Totalmente. Pero esto, también hice un reporte energético que decía, si todo esto te sucede, hablando de las cosas que describo a continuación, que son todas catástrofes, Sí. es porque estás en una línea de tiempo positiva. Entonces siempre sucede que cuando tú, por simetría, ¿no? Siempre sucede que cuando tú avanzas a tu mejor posibilidad futura, por resonancia y por simetría, se activan estos resonantes del pasado que te obstaculizan, ¿no? Te obstaculizan para seguir avanzando. Esto tiene que ver, digamos, con la polaridad de la oscuridad. Entonces, cuando tú haces un movimiento hacia la luz, van a venir a buscarte y decir, ¿qué estás haciendo? Entonces te van a intentar cortar el camino, te van a poner obstáculos, van a pasar las cosas más insólitas para que tú no puedas avanzar. Entonces, cuando realmente estás convencido, tu intuición te está diciendo ve por ese lado, tienes que hacer lo posible por llegar, ¿no? Por vencer eso. Por vencer claro, eso. exacto. Y al contrario, si te pasan cosas justo cuando lo vas a hacer, es porque eso es lo que tienes que hacer. Fíjate que mucha gente pregunta, porque a mí me ha preguntado mucho esto, esta pregunta, por ejemplo, que hizo Lupita, que se me hizo muy buena, pero mucha gente me dice, ¿en qué más me puede ayudar Quantum Vortex? ¿En qué más? Ajá. En todo. O sea, cuando tú tienes todas las herramientas, digamos, todas las herramientas para desarrollar tu conciencia y para ser consciente de quién realmente eres, cuando desarrollas tu capacidad de co-creación y al mismo tiempo empiezas a desarrollar los sentidos no físicos, eso te da toda una batería de recursos para que tú puedas, digamos, desenvolverte en tu día a día de una forma totalmente diferente, ¿no? Totalmente, claro. Y al mismo tiempo lo que tiene bueno es que aprendes a ser un terapeuta, ¿no? de las técnicas de reconfiguración energética, de recodificación cuántica y de desmagnetización. Fíjense que no usé la palabra sanación. Exacto. Sí, Lo sí, describo de otra forma porque a mí la palabra sanación no encaja dentro de esto. Pero sí vas a tener herramientas para reconfigurarte, ¿no? Por eso es muy importante que cada persona venza sus propios procesos para poder estar contigo este fin de semana aquí en Tijuana. Ah, sí, bueno, sí. O Sí. en Guadalajara, ¿no? Claro. O sea, ¿Hay otra pregunta? La pregunta... ¿quieres que recordemos la fecha de Guadalajara? Guadalajara, 14, 15 y 17 de diciembre.
14, 15 y 17 de diciembre en Guadalajara, ¿no? Primer, segundo y tercer nivel de Quantum Vortex. Vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, la pregunta que nos han estado haciendo en varias entrevistas, ¿cómo identifico los síntomas del despertar en mí? Claro. Es fácil. Si sientes que te pasó un camión por encima, es porque estás con los síntomas del despertar. Bueno, es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Sobre todo digamos, lo más destacado, ¿no? Es que pasa lo que antes se describía antiguamente por la noche oscura del alma. Todas las referencias que tú tenías de ti mismo, que estuvieron bastante acomodaditas, que eran previsibles, que en la cual eran zonas donde tú te sentías seguro, se empiezan a desbaratar, ¿no? Se empiezan a derrumbar y las cosas que antes te interesaban, las referencias que tú tenías de ti mismo, empiezan a disolverse. Entonces viene como una especie de catástrofe emocional en la cual también pierdes los círculos, parece como una maldición, pero los círculos de amistades, tu marido, empiezas a perder todo. Claro, exacto. El trabajo, quizás te tenga que mudar se da todo junto. Entonces, son tantas las cosas que suceden al mismo tiempo que sería larguísimo. También los síntomas biológicos, ¿no? No solo que sientes como si fuera una sensación de duelo, ¿no? Como una depresión, que tristeza, desgano, síntomas como si fueran fibromialgia, fatiga, o sea, te hace realmente preguntar si no te agarró el viejazo. Que yo creo que eso es bien importante porque yo te puedo asegurar, lo evadí. Eso es muy importante porque realmente mucha gente puede estar viviendo esto y pensando que a lo mejor están mal, tengo mala suerte, estoy súper desconectado, y probablemente sean las señales correctas para entender que estamos en un proceso para poder evolucionar y poder conectarnos a otras frecuencias, pero que a veces por todas esas programaciones que tenemos caímos en el victimismo y prefiero mejor quedarme en el fracaso y en el duelo. Exacto. Cuando puede ser la gran oportunidad que todo el mundo puede tener. Exacto, por eso es muy importante no tomar una actitud tan derrotista en esos casos, porque lo que está sucediendo es que te están cambiando de lugar, o sea, ya no te quieren donde estabas. Tienen algo mucho mejor para ti, para tu futuro, pero el problema siempre es el apego. Entonces, claro, cuando tú estás muy aferrado a tu zona segura, a las cosas a tu vida fácil o lo que fuera, ¿no? Una vida cómoda, ¿no? En cierta forma, y ya pasó ese ciclo cósmico, finalizó, no hay nada más que hacer. O sea, te va a pasar porque ya no te quieren más ahí. Ya tienes que pasar al siguiente nivel, y la única manera que tienen para que tú puedas seguir adelante es que se derrumbe todo. Eso significa que vamos por segmentos, vamos con gente, con grupos de personas, vamos creciendo y vamos evolucionando, y si no evolucionamos juntos nos vamos separando de toda esta gente, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Wow. Sí. Hay otra pregunta, Lupita nos pregunta, ¿nos pueden hablar de la relación del despertar de conciencia con el suicidio? ¿Hay relación o en qué conciencia nacen estos pensamientos? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque el suicidio es digamos como algo destructivo, ¿no? Y no se trata de destruir, sino que podemos decir que es un edificio que tiene que desmoronarse para construir algo mucho más nuevo y mejor, ¿no? El suicidio sería quedarte ahí y no tener posibilidad de seguir evolucionando.
¿no? Son temas que podríamos tratarlos con un poco más de profundidad porque yo tengo una posición respecto a eso, pero no creo que sea ahora el momento de hablar de eso. Sí. Claro, Uh-huh. sí. ¿Otra preguntita? Comentarios, saludos y comentarios. Ajá. Yo creo que la parte más importante... Están perezosos. ¿Qué pasa? No, yo creo que están atentos y están obviamente hipnotizados con todo lo que estás diciendo. Porque, digo, lo que comentas es muy fuerte y muy profundo. Y la gente, yo creo que está revolucionando en este momento su teoría. Ahora, una pregunta, Daniel, que yo creo que también mucha gente tiene esta curiosidad. ¿Cómo es que llega a ti armar, no sé si te bien dicho armar o canalizar Quantum Vortex? Bueno, esto es el proceso de muchos años, ¿no? Bastantes años en los cuales he canalizado mucha información, me ha bajado mucha información, en algunos casos que no, en ese momento quizás no le encontraba el sentido, porque la información no baja toda prolija y lineal, va apareciendo así como flashes, ¿no? Como piezas de un rompecabezas que van apareciendo así de manera separada y a veces esperan que tú pases por tus propios procesos que son necesarios para digamos, para otorgarte de alguna manera la licencia de decir, bueno, este chico ya está en preparado, condiciones, claro. Entonces ahí es como que te habilita para decir, bueno, esto es lo que es. Y ahí es donde encajan las piezas y dices, wow, esto era, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me pasó con Quantum Vortex, porque yo tenía toda información, algunas técnicas, etcétera, me bajó mucha información de otras técnicas y todo salió así, disparado, ¿no? Fue algo increíble. ¿Y esto de dónde lo canalizas? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, ¿con quién canalizas? ¿De dónde llega esta información? ¿Tú hablas de Dandelion? Así es. Dandelion es el nombre de mi ser superior. Uh-huh. Si me preguntas de dónde salió el nombre, bueno, una vez fue canalizado ese nombre porque estaba preparándome un café en la cocina, en una situación muy común y normal y mundana, y de repente escucho una voz que me dice, tú eres Dandelion. Y yo digo, wow, me quedé porque se sintió muy clara la voz. Entonces no sabía que era Dandelion. Después, investigando, vi que era diente de león. El diente de león es esa florcita, ¿no? La flor del diente de león, que tú la soplas y salen esparcidas las semillitas, ¿no? Y dije, tiene sentido, porque de una unidad salen como fractales de la unidad principal, ¿no? Que eso es lo que uno trata de, digamos, de compartir la información como semillas que se van esparciendo como otros fractales que continúan después con ese trabajo. Y eso es lo que hacemos con Quantum Vortex, ¿no? Por otro lado, Dandelion, cuando analizo el nombre Dandelion, yo me llamo Daniel. Exacto. Y está incluido dentro de Dandelion. O sea, Dandelion incluye a Daniel. Daniel, claro. Eso te hace dar cuenta que hay una entidad superior que contiene a la personalidad. Como tu esencia, ¿no? Exacto. Wow. ¿Y esto lo canalizas? ¿Surge de repente? ¿Hay momentos cuando meditas? No. Sí siento cuando baja información, como me siento en un estado especial, ¿no? Me siento en un estado especial y necesito, en esos momentos sí necesito como apartarme un poquito y dejar que fluya la información y hay veces que sale disparada y empiezo a escribir, que es los reportes energéticos que comparto vienen de ahí. Y después con el tiempo quizás los repaso y digo, yo escribí esto.
Es increíble. ¿Te pasa eso? Sí, sí. Wow. Es increíble. Pero bueno. Hablando algo de lo que escribiste hace creo que como 15 días, hablabas de los huecos en el tiempo. Los saltos. Saltos en el Los cuento. saltos en la línea de tiempo. En la línea del tiempo. Es algo que está pasando. Sí. Y es algo que a la gente le causa como conflicto, el de repente sentir como, o que se para, o que se acelera el tiempo, o que nos quitan tiempo. Sí. ¿Esto por qué está pasando? Bueno, esto tiene que ver con el pasaje a cuarta dimensión que estamos experimentando. O sea, las cosas ya empiezan a dejar de ser tan lineales y como estamos dentro de un holograma, haz de cuenta como que fuera una cinta de las antiguas cintas de cine o de Super 8, que son todos fotogramas. Exacto. Entonces uno responde, está acostumbrado a responder a esa secuencia, a esa linealidad, pero muchas veces pasa que justo te detienes entre cuadro y cuadro, ¿no? Exacto. Y ahí donde sucede eso es que podemos decir como que hay fisuras en las líneas del tiempo. Y entonces empiezan a suceder estos fenómenos que la gente realmente me sorprende porque como contábamos los otros días, que al principio la gente no sabía qué era lo que le sucedía o sea, no se animaba a compartir este tipo de experiencias, y ahora ya se hace de manera masiva. O sea, yo cuando publico estas cosas y la gente comparte su testimonio, es interminable. Claro, es impresionante. Historias que son increíbles. Historias que son increíbles, que puedes hacer una novela con cada una de esas historias. Sí, porque la gente se identifica con lo que está pasando. Llegas tú, lo mencionas de una forma muy estructurada y la gente dice, claro, me está pasando a mí eso. Exacto. A veces la gente lo que le cuesta es poner en palabras lo que le está Exactamente. pasando. Y eso, para eso estoy yo. Yo lo pongo en palabras, entonces la gente dice, es eso. Cierto. Oye, Daniel, otra cosa. Se dice que la gente de tierras o de áreas que tienen, por ejemplo, una temperatura más caliente, a diferencia de otras personas que viven en regiones frías, se dice que las personas con temperatura más fría tienen más conciencia y más espiritualidad a las personas que tienen, como la persona que vive en una temperatura caliente, vive más enojado, más estresado, más todo. Ajá. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí tiene algo que ver, ¿no? Es como que las diferentes latitudes del planeta tienen una frecuencia específica. Y cuando tú encarnas, por lo general tienes que encarnar en una zona específica del planeta que responda a la frecuencia que vienes a trabajar, o sea, con la que vienes, con tu impronta. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, ciertas características de las personas van a estar ubicadas donde está esa frecuencia, o sea, tienen que empatar, ¿no? Por eso, si cuando tú los sacas de su medio, o se enferman o no se pueden adaptar, porque la alimentación, las frecuencias, el hábitat, todo tiene que, digamos, responde a su configuración energética. Claro, que es cuando mucha gente dice que no les cae el clima y que no se adaptaban a la ciudad, a toda esta parte. Sí, porque inclusive la alimentación es vibración. El alimento responde a una frecuencia determinada. Entonces, en cada región la gente tiene que comer ciertas sustancias para sostener esa configuración energética. Wow. Por eso en México se come mucho chile, porque no, fuera de broma, o sea, tienen, ¿no es cierto? Porque responden a, o sea, ustedes necesitan esa sustancia para, y ahora yo también. Porque ya eres mexicano. Hay una pregunta en tu página también. Pero de vez en cuando un asado está siempre bueno. Es bueno. Dice Yoyusan Juliet Romero. Leí que la reencarnación no existe. Nosotros regresamos a causa de nuestras culpas, apegos, cosas pendientes por resolver. ¿Es verdad?
Lo dije hace un ratito, que exacto. no es verdad. No, para nada. Es algo que nos han querido implantar. La culpa, todo eso. Fíjate, ahorita que dice eso que implantar, Sí. Hay otra. Dice, ¿qué hay acerca de la sexualidad? ¿Es verdad que puede ayudarnos a transmutar? No sé si cuánto importa, pero... Mira, digamos, para hacer buen uso de la sexualidad, tú tienes que estar en un nivel elevado de conciencia. No puedes alcanzar la conciencia a través de la sexualidad, que son dos cosas diferentes. ¿No es cierto? Tú tienes que, hay una de mis conferencias se llama La pareja multidimensional, que tiene que ver con que tú primero tienes que ser consciente de todos los niveles que manejas tú y después cómo compartes con otra persona desde todos los niveles de conciencia. Y es ahí cuando tú ya sobrepasas lo que es, suponte, el placer físico, sino que tienes otra conexión que multiplica por muchas veces esa, digamos, esa circunstancia, ¿no? wow. Sí puedes, digamos, si tú te especializas digamos, en sexualidad, como es el sexo tántrico y demás, quizá puedas experimentar más cosas que una persona que no lo sabe. que no lo sabe, quizás. Pero eso no te va a hacer iluminar, digamos, ¿no? O te puede hacer desconectar. Bueno, eso depende del grado de adicción que tenga la persona. Exacto, digo, porque puede también ser un factor ahí Sí. que puede desconectarte mucho. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo te vibra Tijuana? ¿Cómo me vibra? Bueno, me preguntaron varias veces eso. Y es muy especial Tijuana, porque es como... Primero que es el límite, ¿no? Entre el muro de Trump. Exacto. No, lo que pasa es que México en sí es como un catalizador entre las energías que vienen del norte y las del sur y viceversa, ¿no? Está ahí justo. Es como un transmutador. Y Tijuana está justo en el límite de ese catalizador. Entonces es normal ver gente bastante eléctrica aquí. O sea, Sí. tienes como esta cosa de que van a 1000, que van muy apurados, que como una cierta desconexión, ¿no? Pero por otro lado, la calidad humana que hay es increíble. Así que... Qué impresionante eso. Amigos, pues bueno, recordarles también que este fin de semana Daniel va a estar aquí en Tijuana dando Quantum Vortex nivel 1, 2 y 3. Este sábado 22, domingo 23 y martes... Sábado 23, Perdón. domingo 24, Ajá. martes Y martes 26. 26, ¿sí? Para quienes todavía estén interesados y que quieran realmente inscribirse, por favor comuníquense, mándenos un inbox para que puedan, no se pierdan esta oportunidad realmente de poder estar junto a Daniel, que nos va a compartir toda esta información y la parte más importante, que nos va a ayudar a poder transformar y quitar tantos restrictores. ¿Se me explicó? ¿Qué más podemos obtener este fin de semana? ¿Qué más nos va a regalar Daniel Cipolat? Bueno, Con tú Quantum hiciste Vortex. el Claro. curso, o sea que tú tienes la experiencia viva de lo que y te agradezco mucho porque has transmitido tu testimonio que fue realmente conmovedor. Pero yo siempre digo que unos son los que ingresan al curso y otros son los que se van, Totalmente, de ¿no? acuerdo. Porque ahí en el medio hay una transformación tan profunda que realmente a mí me conmueve eso. Y bueno, una de las cosas destacables es la alegría con la que terminan los cursos, ¿no? Sí. Porque esto responde a esta sensación de empoderamiento que te queda a partir de que se te corren muchos velos y aprendes a entender de qué se trata todo, ¿no? Sobre todo te unificas, porque en mi caso particular yo le he comentado mucho y por eso lo recomiendo demasiado, y a toda la gente que tengo oportunidad siempre de invitar a que
estén en Quantum es porque obviamente unifica y soluciona o sana, por decirlo, aunque no te guste decir sanación, pero es como esta parte de integrar a tu verdadero ser. En mi caso, que después de un proceso de casi 18 años, cuando salgo del primer nivel de Quantum Vortex, es cuando realmente yo entiendo y todas las respuestas que estaba esperando ese día se dieron. Entonces, por eso es que siempre, y cuando me entero que Daniel viene para Tijuana, y la gente que me conoce y sabe, ellos saben que la historia que tengo con Tijuana es una historia maravillosa, porque aparte he podido tener grandes amigos, y cuando yo supe, inmediatamente empecé a hablarle a todo el mundo y decirles: va Daniel para allá, no se pierdan la oportunidad. Yo me ofrecí a apoyar a Daniel aquí en lo que yo podía y alcanzaba aquí en Tijuana para poder acercar más a la gente, porque la gente ocupa esto y a veces estamos como muy mal informados y ocupamos una información verdadera. Daniel hace un conocimiento sumamente fácil, y yo siempre he dicho que cuando un conocimiento es fácil, es un conocimiento verdadero. Cuando un conocimiento es complicado y te ponen mil cosas y mil situaciones, no, para mí no es un verdadero conocimiento. Pero más importante aún, actualmente se habla de que existen muchos facilitadores en el mundo, que son los que podemos compartir un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Pero maestros, en mi experiencia y tantos años de conocer tanta gente y estudiar mil cosas, yo creo que es la primera vez que me topo con un maestro en vida, y que me toca aparte coincidir, y que me toca aparte tener esta experiencia maravillosa de estar contigo, que es Daniel Cipolat. Por lo tanto, yo les vuelvo a recomendar, no pierdan la oportunidad de estar en Quantum Vortex, en la ciudad donde se encuentra Daniel. Estamos ahorita actualmente en Tijuana. Terminando Tijuana, Daniel se va para Guadalajara, donde van a tener la oportunidad, gente de Guadalajara y puntos circunvecinos, de poder acercarse a esta experiencia de vivir Quantum Vortex. En 2020, bueno, ya sacará en su momento su agenda para poder obviamente no perdernos esta oportunidad, que va a ser una agenda muy apretada, porque va a estar en muchos lugares al mismo tiempo y con muchas sorpresas buenas por ahí. Entonces, yo la verdad los invito, sinceramente se los digo, a mí me da mucho gusto que amigos cercanos a mí, como por ejemplo Carmen Villarreal, que está aquí conmigo ahorita, Rosy, muchísimas gentes más, yo sé que están más que entusiasmados de poder recibir el conocimiento de Quantum Vortex. Y la verdad es que no sabes cómo te agradezco el que te hayas dado el tiempo y el espacio de estar esta noche conmigo compartiendo. Eres de las pocas personas que me dejas callado, porque como la gente sabe, hablo mucho. Y tú eres de las pocas personas, o la única persona, que puedo decirlo así, que me deja siempre sin palabras, porque escucharte es esta conexión a la quinta o a la sexta dimensión, ¿sí? Entonces, pues, qué maravilla coincidir contigo. Te lo agradezco mucho nuevamente. Yo te agradezco, Isaac, por compartir, y aparte, viniendo de ti, que también tienes tu trayectoria, eres estudioso de la Cábala, eres astrólogo, no es poca cosa eso, ¿no? Entonces, para mí es un honor el hecho de este reconocimiento. Gracias, te lo agradezco. Aparte por mucho. tu calidad humana, ¿no? Que es lo principal. Gracias. Yo en algún video comenté, cuando yo hice un testimonio, porque yo necesitaba compartirlo con la gente, lo de Quantum, yo dije que Daniel y yo teníamos cita con el destino. Y yo creo que así fue. ¿Sí me explico? Y al final yo creo que dos conciencias estábamos destinados a conocernos, yo para aprender mucho de ti y tú para compartirnos todo lo que sabes. ¿Sí? Y dije un par de cosas, pero en realidad tienes más especializaciones, ¿no? Si tú quieres decirlo, ¿no? No, aquí tú eres, en esta noche tú eres el rey. No, por favor. No. Amigos, pues bueno, espero que esta noche hayan podido conocer un poquito más de Daniel. Quise salirme un poquito de lo que comúnmente la gente pregunta. Yo quería entrar más en estos temas porque creo que es muy importante también llegar a otras personas y también entender que todos los procesos que cada persona está viviendo son parte correcta para poder llegar a Quantum Vortex. Nos encontramos en la ciudad de Tijuana, enmarcados aquí con una vista maravillosa desde este lugar increíble que frente a nosotros está aquí, un lugar que estaba lleno de luces ahorita.
Pero la verdad es que, amigos de Tijuana, todavía tienen la oportunidad de inscribirse. Daniel, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo, espero, en los próximos meses y en los próximos años para poder seguir compartiendo y acercando el conocimiento a tanta gente con Quantum Vortex. Sí, cómo no. Oye, no, perdón, una última pregunta. Sí. Hay 3 niveles de Quantum. Exacto. ¿Vendrá un cuarto? Bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Cuando ordenemos toda la fabulosa información que está viniendo, que tiene que ver con la restauración, ¿no? La restauración física del set y en todos los niveles. Entonces, posiblemente estaba pensando que se puede hacer un cuarto nivel de Quantum Vortex, o bueno, de alguna forma lo vamos a presentar, ¿no? Sí. Amigos, no se pierdan la oportunidad. Que tengan una excelente noche. Amigos de Tijuana, muchísimas gracias. Linda, Rosy, Carmen, que están esta noche aquí acompañándonos, les agradecemos mucho porque han sido nuestro equipo de producción maravilloso. Muchas gracias. Y la parte más importante, nuevamente, Daniel, muchísimas gracias. No, gracias te agradezco a ti. mucho que estés aquí. ¿Sí? Gracias. Y nos vemos el fin de semana en Quantum Vortex. Por favor, cualquier informe, manden un inbox y con todo gusto les mandamos la información. Que tengan buenas noches. Chao. Gracias.